Muy buenas tardes, los invito a acercarnos a la palabra de Dios para hacer nuestra oración de hoy. El pasaje que compartimos está en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Jesús habló diciendo: estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo encontramos agrupadas varias parábolas en las que Jesús está hablando del fin del mundo y de su segunda venida, su venida en gloria. Se lo recuerda Mateo a una comunidad que empieza como, yo diría, a dejarse estar, en el sentido de que al principio pensaban que el regreso de Jesús era algo inminente, y a medida que va pasando el tiempo, el entusiasmo, la expectativa, se van como apagando, como pasa muchas veces cuando algo se demora, cuando algo que esperamos no llega, tendemos a bajar la tensión o la atención a esa realidad. Una cosa que se percibe no solo porque Mateo quiere recoger y compartir estas parábolas, sino también en otros pasajes. San Pablo tiene una expresión muy dura en este sentido, eh, hablándole a quienes esperaban pasivamente la venida de Jesús. El que no trabaja, que no coma, dice San Pablo, como invitando a seguir en atención, es decir, eh, no necesitar, como a veces nos pasa en otras realidades de nuestra vida, no necesitar de grandes acontecimientos para caer en la cuenta de cuáles son las cosas importantes en la vida. Eh, no solo negativos, aunque también muchas veces pasa que un golpe en la vida nos hace como descubrir qué es esencial y cuáles son las cosas secundarias, pero muchas veces también una gran alegría nos hace descubrir esta necesidad de atender a una realidad a la que a veces descuidamos porque estamos como distraídos. La invitación en esta parábola y en las otras que vienen después de esta en el Evangelio es, en definitiva, a la vigilancia. Es esto de estar con los ojos abiertos. Jesús lo refiere a que no sabemos cuándo será el fin de la historia, y uno podría decir el fin de la propia historia. Entonces se trata no de una amenaza, evidentemente, sino de una advertencia que hemos escuchado ya muchas veces en el Evangelio, o una invitación a vivir en la sabiduría, esto es, a valorar el tiempo presente, a vivir atendiendo a las cosas más importantes de nuestra vida. Hay una realidad que se hace muy presente, que hemos escuchado de distintos lados y con distintas propuestas. Es necesario vivir el presente, es lo que tenemos. Es necesario disfrutar el hoy. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que podemos estar en desacuerdo es en cuáles son las propuestas, de qué manera el creyente, el hombre, la mujer de fe, el discípulo de Jesús, de qué manera entiende qué es vivir con intensidad el presente, qué es disfrutar el hoy. Según esta parábola uno podría percibir ya que, además de todo lo que hemos escuchado en el Evangelio, pero percibir ya que se trata de la administración de bienes. Jesús está hablando de un servidor que tiene que distribuir el alimento, y entonces el día que llegue el Señor lo tiene que encontrar haciendo ese trabajo, distribuyendo el alimento, distribuyendo los bienes. Se trata de la administración de nuestra vida. Reconocer la incapacidad que tenemos para saber de qué manera y cuándo en nuestra vida y cuándo en la historia será
el final, llegará el Señor. No es, insisto, para alimentar una amenaza o un temor, muy por el contrario, para los que tenemos fe, la llegada de Jesús es el, el final de una historia que tiene muchas cosas muy lindas y muy enriquecedoras, insisto, en la propia vida como en la vida de la humanidad, y también muchas pobrezas, muchas cosas que esperamos que Dios cambie, que sean modificadas. La llegada del reino es la modificación definitiva de la obra de Dios y un término de esta obra de Dios hecho por Él, es decir, no por los hombres que tanto mal hemos hecho, a la creación y a la misma humanidad. Por eso es parte de nuestra oración y especialmente de nuestra Eucaristía: ven Señor Jesús. O decimos que venga tu reino cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Es una esperanza que no es para simplemente detenerse y esperar que suceda y que Dios haga lo que tenga que hacer. Es una esperanza activa, una esperanza que nos mantiene en funciones, nos mantiene sabiendo que cada día de algún modo es, para usar una expresión que nos suena familiar, pero que a lo mejor es un poquito fuerte, cada día es un juicio. Cada día que tengo de vida es oportunidad que tengo de administrar los bienes que Dios me regaló. Entonces, creo que podemos pedir este regalo a Dios que nos haga estar atentos a la riqueza de nuestra vida, a las capacidades que tenemos, a cuáles son los bienes que se nos han confiado para que administremos y a vivir con intensidad esta experiencia de amor que es compartir los dones de Dios. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.